Hola, ¿cómo están? Buenos días, una vez más junto con ustedes. Soy el pastor Alejandro Durán, llegando a ustedes desde la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Pueblo Libre. En esta mañana, antes de empezar nuestro tiempo con Dios, quiero leerles un versículo de la palabra porque entrar a la presencia de Dios es motivo de reflexión y de prestar atención. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 14: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La reverencia delante de Dios es muy importante cuando nos acercamos a Él. No es simplemente de acercarnos a cualquier lugar, es llegar a la presencia de la gloria del Señor gracias a la obra de Jesús, a la guía del Espíritu Santo. Por eso, antes de poder alabarle al Señor, antes de poder pasar tiempo escuchando su palabra, tomemos un tiempo para orar y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Oremos. Padre, gracias te doy en esta mañana por darnos un día más. Una mañana más, Señor, donde reconocemos que este es tu día, el día que nosotros hemos separado para honrarte, para dedicarte para ti. Por eso en esta mañana, Señor, cuando te vamos a cantar, queremos cantar con el entendimiento. Cuando vamos a leer tu palabra, cuando vamos a escuchar tu palabra, Señor, queremos hacerlo con el corazón para guardar tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das. Bendícenos, Señor, en este tiempo de servicio, de adoración y de mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, después de haber buscado al Señor en oración, es tiempo para presentarnos delante de Él por medio de nuestro canto y nuestra alabanza. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz su obra en mí. Deseo de honrarte a ti.
fuerzas de alaba. Mi adoración eres tú. Sí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar y el pensamiento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, en pensamiento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Qué precioso es poder alabar al Señor y cantar juntos con nuestro ensamble. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor. Y como estamos estudiando Filipenses, quiero que puedas tomar tu Biblia y abrirlo en el libro de Filipenses. Filipenses es un libro que está en el Nuevo Testamento. Y si todavía no sabe dónde se encuentra después de Efesios. Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, que esto es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí.
Que el Señor bendiga su palabra y ahora vamos a escuchar el mensaje por el pastor Miguel Marchió. Buenos días, hermanos. Hoy día es 12 de julio del 2020. Hoy estamos continuando con esta serie de prédicas de la epístola de Filipenses. Todo el mes de julio y agosto vamos a predicar sobre esta hermosa epístola de que escribió el apóstol Pablo, más o menos el siglo VI después de Cristo. Posiblemente fue la primera iglesia, o ciertamente fue la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa Oriental, en una colonia romana, ¿no? La Filipo. Allá habían muchos romanos y se sabe que los romanos de aquel lugar eran muy patrióticos, así es que en Hechos capítulo 16 se habla de eso. El apóstol Pablo, cuando fundó esa iglesia, recibió mucha oposición y luego cuando se fue, seguramente que la iglesia también tuvo mucha resistencia. Pablo cuando sale, él tuvo muchos encarcelamientos. En uno de esos encarcelamientos que tenía, él recibe la visita de un hermano de Filipo, Epafrodito, y le lleva la iglesia de Filipo, muy amorosa, le lleva una ofrenda de amor al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en agradecimiento, le escribe una carta y a través de Epafrodito lo lleva a la iglesia, en donde lo agradece, y bueno, y también le da algunas enseñanzas muy especiales a la iglesia. Hoy quiero hablarles del capítulo 1, del versículo 12 al 30, y vamos a hablar, y el tema de esta mañana que quiero compartir, esa porción básicamente es el desafío o el gozo de servir para Cristo. La primera cosa que quiero hablarles es que es un gozo servirle a pesar de las malas circunstancias. Si ustedes leen conmigo en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, va a decir así, dice el apóstol Pablo, escribe, no, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, que ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra del Señor. Entonces, la primera cosa que vemos es un gozo servir a pesar de las circunstancias, porque Pablo fue encarcelado, pero gracias a ese encarcelamiento, él ve algo positivo, que se hizo, dice, notorio, conocido, o sea, se hizo publicidad de que por qué se encarceló a este viejito, a esta persona, qué mal ha hecho, cuál es su delito. Y era porque él anunciaba de Jesucristo. Era un motivo de tipo religioso, de conciencia, de fe. Así que para él era un gozo servirle, aún a pesar de las malas circunstancias, porque de esa manera también la dificultad que tenía que llevar el evangelio al palacio, de una manera muy providencial, muy especial, el evangelio llegó ahí. Es más, la segunda cosa que se ve ahí, el gozo de servir a pesar de las circunstancias, es de que en estas circunstancias tan difíciles, la fe de muchos creyentes dice que empezó a crecer, a aumentar. Y ellos también, versículo 14, la segunda parte, dice que se habían atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, habían crecido en la fe y también habían crecido en el valor para compartir. No de saber más, tener más fe de Dios, sino también tenían el atrevimiento, el coraje de predicar el evangelio, que tal vez en otras circunstancias no lo habían hecho. La segunda cosa, que por la cual es un gozo, un desafío servir al Señor, es de que a pesar de que hay motivos incorrectos, el evangelio se puede predicar. Miren lo que dice el versículo 15, vamos a leerlo, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. La primera cosa es el desafío de servir a Cristo. Es verdad que hay personas que por motivos incorrectos predican el evangelio.
Dice en el versículo más adelante que algunos los hacen, dice que en la ausencia del apóstol Pablo, personas que solían no predicar empezaron a predicar, pero dice que lo hacían por envidia y por rivalidad. Y seguro decían que predicamos mejor que el apóstol Pablo y que de repente predicaban un evangelio de repente más conciliador, ¿qué sería? Pero predicaban para hacerse más famosos, ¿qué sería? Pero dicen que era por envidia y rivalidad. Tenían malas motivaciones. Y por otro lado dice, pero otros lo hacen, pero por último dice, pero otros lo hacen con buenas intenciones. El segundo desafío es de que en medio de las circunstancias hay otras personas que están motivadas, aprovechemos estas circunstancias, vamos a predicar el evangelio. Así es que había motivos incorrectos, motivos correctos. Y dice que el versículo 16, que ¿por qué lo hacían? Los últimos lo hacen por amor, pues saben que los que han sido puestos para la defensa del evangelio, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo así que iban a aumentar la angustia que sufro en mi prisión. Dos desafíos. En el momento de dificultad para servir, habrá gente que tenga motivos incorrectos. Hoy en día, en nuestra ciudad, en nuestra época, sabemos que hay gente que predica, hemos visto por las noticias, predican porque quieren ganar más dinero, fama, poder. Hemos escuchado a predicadores, pastores, falsos pastores, pastores el lobo disfrazado de pastores, ¿no? No son de ovejas, de pastores, predicando el evangelio. ¿Y qué enfatizando? Su motivación es enriquecerse, exigir que la gente más ofrenda, donen, hagan, se desprenden sus cosas materiales, lo dejan en la iglesia, pero finalmente es para el propio pastor. Motivo mezquino, no santo, no puro, para enriquecerse, para aumentar su poder económico. Motivos equivocados. ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué algunos servimos? Porque tal vez tienes un problema de amor, falta de amor propio, sientes que cuando predicas la gente te escucha, tienes más, te ganas de respeto, porque puedes mandar a la gente, tienes una posición dentro de la iglesia, ese es un motivo incorrecto. ¿Por qué se predica el evangelio? Y la otra es por motivos correctos, para que más personas conozcan a Cristo. Vamos a ver un cuarto motivo del desafío para servir. Dice, es un gozo que a pesar de las distintas motivaciones se predica a Cristo, porque a pesar de las distintas motivaciones se predica a Cristo. Versículo 18 dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, por motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Mira qué noble el apóstol Pablo. Sean que lo predicaban por envidia, esto, por lo menos el evangelio se predica, se escucha. Sus motivaciones no son santas, no son puras. Quieren crearme rivalidad, decirse que ellos son mejores predicadores, esto que el otro. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, él tenía un corazón muy, muy tierno, muy grande, muy generoso, muy amplio. Y dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, el evangelio se está predicando. Y eso es lo más importante, que los que no han escuchado de Cristo, escuchen. Hoy en día se está predicando de muchas maneras. Algunos saltan, brincan, algunos predican pues en saco corbata, otros en camisas, polos. Y sé que hay mucha gente, algunos cantan las alabanzas y algunos critican, dicen que parecen conciertos y otros, cada uno tiene su forma, su estilo. Y hay gente que critica de tal o cual forma. Pero aprendamos del apóstol Pablo. Tal vez la forma como se está predicando, presentando el evangelio, que te pareciera no muy acorde a tu posición teológica, a tu gusto, pero el apóstol Pablo dijo, ¿qué importa? Lo importante es que el evangelio se está predicando. Querido hermano, sí, no importa cómo prediques, con volantes, WhatsApp, WeChat, Facebook Live,
YouTube, las redes, Twitter, Messenger, el Facebook, lo que sea. ¿Cómo lo haces? Mensaje de 5 minutos, 10 minutos. ¿Y cómo se va a predicar tan cortito, de 20 minutos, de 1 hora? Cualquiera que se predique el Evangelio. Habrá siempre un público, una persona, aquellos que quieren escuchar poquito, más. Aquellas personas que pueden ser confrontadas directos, aquellas que no pueden ser confrontadas tan directamente y poco a poco deben escuchar el Evangelio. Lo importante es que el Evangelio está siendo predicado. Otro desafío para servir al Señor es el gozo de servir hasta las últimas circunstancias. Versículo 20 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gozo de servir a Cristo hasta las últimas circunstancias. Acá el apóstol Pablo, él tenía esa ardiente pasión de predicar el Evangelio. Y él le era indistinto, bueno, en un sentido, él decía que él prefería morir porque iba a estar en la presencia de Dios, pero permanecer era para beneficio del Evangelio. Dice el versículo 24, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Así es que el apóstol Pablo, él tenía un gozo de servir a Cristo y que significaba que vivir para Cristo. ¿A qué se refiere? Que lo que tú haces, lo que tú piensas, hablas, vives, todo lo que tú hagas sea para honrar a Dios, agradarle, glorificarle, es anunciarle del amor de Dios. Eso nos dice en el versículo 19, vamos a leerlo nuevamente, dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda de la que me da el Espíritu Santo de Jesucristo, que todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, yo sea que yo viva o muera, ahora para siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. El gozo de servirle, de vivir para Cristo, sea que viva o que muere. Vivo para Cristo. Querido hermano, no sé si estás pasando dificultades o no, pero si vivimos y tengamos dificultades, vivamos para Él. Pensemos, hablemos, actuemos, vivamos para agradar a Dios. El apóstol 20:21, ¿no? El apóstol dice que él no se avergonzaba de servirle. Si bien eso producía encarcelamiento, críticas, ¿cómo un judío va a creer en un hombre crucificado, maldito? Los crucificados eran delincuentes. Él no se avergonzaba de servirle a Cristo. Es el gozo de servirle. El versículo 22, vamos a leer el 22, que dice lo siguiente. Bueno, creo que lo he leído, pero dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, pero me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Versículo 24, pero por el bien de usted es preferible que yo permanezca en este mundo. Qué tremendo. El apóstol Pablo, él decía que él se gozaba, que a pesar de que estar en el cielo para él era lo máximo, pero él aceptaba vivir a pesar de que eso representaba persecución, cárcel, oposición. Claro, él quería vivamente, profundamente en el cielo. Por supuesto quería morir, estar en el cielo y descansar, pero por causa del Evangelio, él estaba dispuesto a vivir. Claro, y entonces no es que él quería suicidarse y irse al cielo, ¿no? O sea, que él estaba dispuesto a querer sobrevivir, porque si él sobrevivía, él tenía la posibilidad de que más personas pudieran aceptar a Cristo. Entonces, qué tremendo testimonio del apóstol Pablo. Él no rehuía la muerte,
y tampoco no quería suicidarse, irse al cielo así, nada más escaparse de su responsabilidad. Él estaba dispuesto a quedarse en este mundo, sufrir las persecuciones, las dificultades, tomarse el trabajo, las dificultades de predicar el Evangelio, a pesar de que él sabía que el cielo era muchísimo mejor que estar en la tierra. Pero por causa de mucha gente que no conoce de Cristo, que no había escuchado jamás el Evangelio, él dice que preferiría estar en este mundo. Así que el gozo de servir al Señor es eso, que ayudar que otras personas que no han escuchado el Evangelio puedan escucharlo. Y por último, versículos 28 y 30, dos versículos quiero leer. Dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y versículo 30, voy a saltar, dice, pues sostienen a la misma lucha que ambos me vieron a sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El gozo de servir a Cristo, aunque implique sufrimiento, es un servicio que seguirá. Hermano, servir al Señor no hay garantía que tendremos paz, tranquilidad. Posiblemente acá el apóstol Pablo nos dice que el servir a Jesucristo es un sufrimiento, que el servir a Cristo es un sufrimiento porque habrá oposición, sí, es verdad. Claro, habrá gente que esté contento, nos atienda, nos sirva, nos agradezca, pero no siempre así. Básicamente el servicio al Señor, vamos a toparnos, vamos a encontrar mucha oposición. Así es que el gozo del servir a Cristo es el hecho de poder servirle a Él y estar conscientes de que este sufrimiento que podamos nosotros encarar, es posible que lo mantengamos. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que estos versículos, que esta porción de Filipenses, de los versículos 12 al 30, nos motive a ser desafiados, a vivir para Cristo, a servir para Cristo. Que Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima semana. Como Iglesia del Señor, nosotros estamos acostumbrados a adorar, a servir al Señor, pero también a contribuir para la extensión del reino de Dios. Dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así es, el ofrendar, el diezmar, es contribuir para que la iglesia siga funcionando con todos sus ministerios y el evangelio pueda seguir extendiéndose a todos los lugares. Tú que has sido bendecido por Dios, te animo a que le seas fiel al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir mucho más este ministerio de la iglesia y también todas las manos que están ofrendando. Padre, gracias por cada hermano, hermana, amigo, Señor, que extiende su mano delante de ti y te presenta esta ofrenda, estos diezmos, Señor. Bendícelos, Padre, y usa, Señor, a tu iglesia, los recursos de la iglesia, Señor, para la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos de ustedes tal vez dirán, ¿y cómo doy mi ofrenda? Bueno, en la página del Facebook, ahí está una cuenta donde usted pueda enterarse y ahí pueda depositar su ofrenda. Y si usted es miembro de la iglesia, en los grupos de WhatsApp, ahí estamos haciendo llegar siempre el número de la cuenta. Muy bien, quiero terminar esta mañana diciéndoles algunos anuncios de la iglesia. Los niños están avanzando, están mejorando cada día y por eso tienen su programa después de terminar este culto a las 11 de la mañana, un tiempo bonito para que tu papá le ayudes a pasar a tu hijo un momento especial con la palabra. Los jóvenes, hay un grupo de adolescentes que se reúnen los sábados a las 4 de la tarde y hay otros que son universitarios y ya profesionales
que se reúnen a las 6:30 de la tarde. Y queremos animarles a todas las mujeres. Ellas tienen un tiempo especial los días martes a las 8 de la noche y los varones los días viernes a las 8:30 de la noche. Quiero terminar diciéndoles a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les prospere. Y si tienes alguna preocupación, nunca dudes del Señor Jesús. Él dijo estas palabras: creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Vamos a terminar cantando una última canción y nos vemos en una próxima reunión. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero
pertenezcas tú, Jesús.